Eso ya está grabando. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy, del 4 de julio de 2022, integración eléctrica. La clase de hoy nos correspondería a una segunda clase de elementos de corriente alterna. Y básicamente los dos cursos que están participando, hay uno de los dos cursos en el cual llegamos a dar cómo es la respuesta con respecto a los elementos capacitivos hicimos la respuesta del resistor, la respuesta del inductor, y llegamos a dar la respuesta del capacitor. Y en cambio en el otro de los cursos no. Así que la idea de la clase del día de hoy va a ser hacer la generalización de la respuesta del capacitor, que es uno de los elementos que nos estaba faltando, a hacer un repaso de cuáles son las tres características eh, características de nuestros circuitos RLC, cómo funciona cada uno, ¿sí? Cuáles son los desfasajes, cómo operar con fasores, cómo hacer los gráficos, cómo hacer la parte de los cálculos con los números complejos que uno tiene. Y después de ver todas las respuestas de los tres circuitos, ¿sí? Del diagrama de impedancias, del diagrama circuital, el fasorial y las ecuaciones, después de eso, ya directamente sentarnos a hacer ejercitación, ¿sí? La idea de hoy sería hacer los 4 ejercicios más básicos, los primeros 4 ejercicios de la guía que nosotros tenemos, que son ejercicios sencillos, ¿sí? Son ejercicios RL y RC serie, y RL y RC y paralelo, que serían como las cosas más sencillas que nosotros deberíamos ver. Pero bueno, primero tenemos que hacer esa parte de lo que sería capacitores, ¿sí? Así que hacemos ese repaso, ¿verdad? Tema teórico de los otros cursos y directamente vamos a trabajar. Entonces, como siempre, si ustedes tienen alguna duda con respecto a lo que nosotros estamos viendo, o si básicamente les surge alguna pregunta, me avisan directamente, con solamente avisarme, me dice, che, Julián de Boludo, levanta la mano, o el chat, que no sé por qué me desapareció. Ahí está, genial, ahora sí. Tengo el chat abierto también, cualquier cosa, si no, si vamos viendo o van teniendo algo, me avisan directamente o me escriben alguna de esas preguntas. Entonces, corriente alterna y comencemos. Entonces, lo que nosotros vimos en general y en lo que nos vamos a concentrar dentro de los circuitos de corriente alterna son la respuesta de los circuitos a una respuesta sinusoidal, a una excitación sinusoidal. De hecho, solamente a una fuente de tensión sinusoidal, que es la primera de nuestros elementos, ¿sí? El elemento A. Disculpa, profe. ¿Sí? Hay un compañero. A ver si... Ah, estoy en el chat y esto debería abrirlo en participantes también. Listo, gracias. Entonces, como les estaba diciendo, sí está la excitación siempre de corriente alterna, pero también podría estar algunas excitaciones, perdón, de tensión de alterna, pero también podríamos tener alguna excitación de corriente alterna, o sea, tener una fuente de corriente, y eso es lo que existe en nuestros circuitos. En general eso se ve ya más en temáticas de electro 1. Lo mismo que las fuentes B y D, que son fuentes controladas, básicamente ese tipo de fuentes controladas se observa en la otra en electro 1. Y después lo que nosotros observamos es la respuesta en frecuencia, cómo se comportan, ¿sí? A 50 Hz, los elementos que son el resistor, un inductor y un capacitor. Eso es todo lo que nosotros vamos a ver dentro de esta asignatura. Solamente la respuesta de las fuentes de tensiones, ¿sí? En cómo están operando con los circuitos R, L y C, cómo son sus tensiones, cómo son sus corrientes dentro de este circuito. Entonces, estas son algunas de las ecuaciones que nosotros utilizamos la semana pasada para describir cómo era que funcionaban este tipo de circuitos, ¿sí? Fíjense que el primero de todos los elementos, que era el resistor, lo gobernaba básicamente la ley de Ohm, y entonces había una directa proporcionalidad siempre entre la tensión y la corriente de los circuitos, y esa directa proporcionalidad era la resistencia de ese circuito, y la resistencia de nuestros circuitos no hacía que se desfase de alguna manera lo que serían las tensiones y las corrientes. O sea, estaba la directa proporcionalidad no solamente en el módulo, sino también en el ángulo. Esa
esa directa proporcionalidad, en algún momento ustedes lo van a llamar una función transferencia, que entre lo que sería la entrada y la salida dentro de uno de los circuitos, bueno, ahí tenés una amplitud, una modificación de la amplitud, ¿sí? Y también tenés una modificación del ángulo, como podríamos tener después ya en otros circuitos. En el circuito inductivo, lo que nosotros, si bien hablamos un poco de cómo funcionaban los inductores dentro de los circuitos, que son los generadores de nuestros campos magnéticos alternativos y rotativos en transformadores o en máquinas asincrónicas, bueno, los inductores tenían dos ecuaciones que los gobernaban. La primera, lo que llamamos la ley de Faraday-Lenz, que básicamente vimos que solamente el movimiento relativo de un conductor y un campo magnético era lo que producía una tensión eléctrica, y la función de la corriente despejada de esta función de Faraday-Lenz. Y ahí es lo que Carlos les comentaba la clase pasada, que la corriente no puede pegar ningún tipo de salto, de discontinuidad, porque tiene esa función, es la función integral directamente de la tensión. Y entonces la corriente puede crecer, pero tiene que crecer como una función continua. Y entonces pudimos proponer nosotros la solución continua, que era un seno en este caso. Y después eso va a ser muy importante cuando tengan cuando hablen de la continuidad de esta función, sobre todo para los cortocircuitos dentro de nuestros circuitos, porque los cortocircuitos son básicamente la respuesta a un circuito RL, y entonces el hecho de que esta función sea continua siempre lo obliga a crecer siempre desde el origen, en el caso de los cortocircuitos, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy nosotros, en este caso, es en los capacitores. ¿Sí? Los capacitores es el tercero de nuestros elementos que básicamente permitía almacenar la energía dentro del campo eléctrico, y eléctricamente es la cuadratura del inductor. En el inductor nosotros teníamos un campo magnético, en el capacitor adentro tenemos un campo eléctrico, y después sus magnitudes están dadas vuelta. Eso quiere decir que en el caso del capacitor, la tensión es la que está gobernada por una integral. Esa integral sale de entender que cuando vimos capacitores, la tensión en un capacitor era la carga sobre la capacidad, y entonces la carga nosotros la podemos expresar, la carga eléctrica era el total de la carga eléctrica, y en función de la corriente, que es el parámetro de nuestros circuitos, nosotros sabemos que la corriente es la derivada de la carga, y por ende la carga entonces es la función integral de esa corriente eléctrica. ¿Sí? Cuando sumamos nosotros la corriente eléctrica a lo largo del tiempo, y eso es la cantidad de carga eléctrica que básicamente quedó almacenada dentro de ese elemento. Y entonces, de ahí nosotros también podemos encontrar cuánto vale la corriente en un capacitor, y la corriente en un capacitor es la C por lo que sería la derivada de esa tensión. Entonces, en el capacitor, lo que es un parámetro en nuestro capacitor que no puede pegar un salto, básicamente es la tensión entre sus dos placas. Y esto tiene que ver con que la carga que llega desde nuestro circuito eléctrico se va depositando entre la parte superior e inferior, y eso es lo que va aumentando el campo eléctrico, y por ende va aumentando la diferencia potencial. Y eso no puede pegar un salto discreto, o sea, no puede de pronto tener un coulomb y un instante después de carga tener, no sé, 10 coulomb de carga, y que eso haya pegado un salto de un momento a otro, sino que la carga se va almacenando en un capacitor a través del tiempo, no puede pegar uno de esos saltos discretos, como les comentaba. Y después, bueno, la potencia, obviamente la potencia siempre la calculamos en todas nuestras funciones como la tensión por la corriente, indistinto de cómo esté calculado el parámetro inicial. En el resistor te quedaría como I cuadrado por R, pero después en los otros elementos te queda como L por la derivada de la corriente, L por I por la derivada de la corriente respecto del tiempo, o si no, C por B por la derivada de la tensión por el tiempo. Y esto es algo que, o sea, como el variable es, como el voltaje es variable en un capacitor, dentro del ciclo, la energía que termina almacenando nuestro capacitor obviamente depende, ¿sí?, del valor de la tensión y de la cantidad de carga que tiene almacenada
entre sus placas, y fíjense que siempre la potencia dentro, o la energía almacenada en nuestros elementos, siempre depende cuadráticamente de algún tipo de parámetro externo de mi circuito, como podría ser o la corriente o la tensión. La corriente en el caso de un inductor, la tensión en el caso de un capacitor. Y fíjense, así como lo tenemos en otras de más energías, como podría ser, no sé, la energía cinética, que siempre es la velocidad elevada al cuadrado, o la energía potencial elástica, que es la constante del resorte por la compresión o el estiramiento elevado al cuadrado. Bueno, la energía que uno puede almacenar en un capacitor queda un medio de C, que es la constante que lo caracteriza al capacitor, y multiplicado por la tensión elevado, ¿sí?, al cuadrado, entre obviamente un estado final, que es el 2, y el estado inicial que nosotros tenemos. Entonces, básicamente el capacitor tiene este problema de que al cerrar la llave es el caso dual del anterior, lo que comentábamos antes. La tensión en los bornes del capacitor no puede variar instantáneamente, ¿sí? Tiene que ser una función continua, porque el depósito de la carga tiene que ser continua, y en cambio el capacitor sí admite discontinuidades dentro de la corriente. O sea, en el caso de un capacitor, sí, nosotros podemos tener sí esa discontinuidad, o sea, que la corriente pegue un salto de antes de conectarlo a después de conectarlo, que valga, no sé, un ampere directamente, pero un salto discreto. Entonces, fíjense que nosotros podemos observar a la corriente, o podemos calcular a la corriente como la C por la derivada de la tensión respecto del tiempo, y entonces tenemos, cuando nosotros hacemos esa derivada de una función compuesta, ¿sí? Nuestra función, en verdad tenemos primero una constante, ¿sí? Es C por la derivada de la tensión máxima, el pico de esa tensión máxima, y el seno de omega por T, y ahí tenés esa función compuesta de análisis matemático. Como vos estás derivando una constante por una función, la constante la podés sacar afuera de tu función. Y después, como estás derivando el seno de omega t, ¿sí?, tenés que, la derivada del seno de omega t te queda el coseno de omega t, y después te queda derivar el omega por t, que sería derivar el argumento por tener esa función compuesta. La derivada del argumento omega t, al igual que antes, en el caso del inductor, es omega, y entonces eso sale afuera de nuestra derivada. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí, obviamente, como omega por C, por la tensión máxima, ese parámetro que acompaña a nuestra función cosinusoidal, básicamente es la corriente máxima dentro de nuestro circuito RC, que nosotros, dentro de nuestro circuito C, perdón, solamente es un capacitor conectado. Y fíjense que el coseno y el seno son funciones trigonométricas, son funciones iguales, lo único que están desplazadas una con respecto a otra. O sea, al coseno de omega t, vos lo podés escribir como el seno de omega por t más pi sobre 2 más 90 grados, y entonces podés expresar esta corriente del tiempo, o sea, la respuesta de conectar un capacitor en un circuito es una función armónica de la misma frecuencia, con la corriente adelantando básicamente a la tensión 90 grados, y esa corriente depende de la pulsación de nuestro capacitor, o sea, la frecuencia a la cual nosotros lo estamos excitando, las condiciones de nuestro capacitor, o sea, condiciones, básicamente eh, su capacitancia, es el parámetro geométrico que lo define, y la tensión, simplemente. Como hicimos antes, en el caso del inductor, nosotros podemos utilizar esta igualdad de valores máximos y utilizarla en los valores eficaces, que es lo que a nosotros en general nos conviene. Cuando nosotros trabajamos en un circuito de corriente alterna con los valores eficaces, ¿sí?, todos nuestros cálculos tienen sentido, y no tenemos que agregar a veces algún factor de 4 o algún factor de 100, que en general es cuando estamos pasando alguna tensión pico, cuando hacemos algún cálculo de potencia, y si lo estamos haciendo en tensiones pico y si lo estamos haciendo en tensiones eficaces, es diferente a alguna ecuación que nosotros tendríamos que calcular. Y fíjense, uno puede utilizar esa tensión eficaz, estamos en esta parte acá dentro de nuestro circuito, uno puede utilizar la tensión eficaz, el cociente de la tensión eficaz y de la corriente eficaz, como un medidor, alguna forma de medir cuál es la oposición al establecimiento de una corriente eléctrica. En este caso, no es una oposición por un elemento de fuerza electromotriz de SEM, sería fuerza contra electromotriz de movimiento, que sería en el caso de un inductor, sino que en este caso la oposición al establecimiento de una corriente eléctrica es simplemente por el hecho de tener un campo eléctrico adentro de un capacitor y tener que
básicamente mover cargas por adentro de ese campo eléctrico. Bueno, vos tenés ahí esa polaridad, ese establecimiento de esa tensión eléctrica. Entonces, esa oposición, fíjense que sería como el fenómeno de una resistencia o el fenómeno de una inductancia inductiva, que fue el parámetro, la reactancia inductiva que nosotros propusimos, XL, la semana pasada. Bueno, en un capacitor nosotros la podemos proponer y podemos llamar a ese cociente entre esos dos parámetros reactancia capacitiva, y se calcula como 1 sobre omega por C, ¿sí? 2 por pi por F por C, ¿sí? O 2 por pi por F sería la pulsación a frecuencia directamente. Entonces, lo que nosotros observamos en un circuito capacitivo es que se comporta, hay una directa proporcionalidad. Esa directa proporcionalidad entre la corriente y la tensión la llamamos reactancia capacitiva, y además de la fenomenología de la amortiguación de la corriente eléctrica, lo que nosotros, más que amortiguación, reducción sería la palabra correcta, si esa reducción de la corriente eléctrica es el hecho de que nos adelante la corriente eléctrica con respecto a la tensión que nosotros tenemos. Y eso, como ya nosotros vimos en la clase pasada, lo tenemos que representar utilizando los números complejos. ¿Sí? Esos números complejos es el número J, que el que nos hace, ¿sí? Ese giro 90 grados en adelanto, y por ende entonces la directa proporcionalidad que nosotros tenemos. Fíjense que el parámetro inductivo a nosotros nos quedaría como el parámetro inductivo, no, el parámetro reactivo, ¿sí? El reactivo capacitivo nos queda como menos J, ¿sí? 1 sobre omega por C, o sea, menos J por la reactancia capacitiva, y de esa forma nos queda expresada como si fuese una ley de Ohm, pero en este caso una ley de Ohm para un capacitor, ¿sí? En un régimen de corriente alterna, que básicamente me da la reducción de la corriente y la rototraslación, ¿sí? Cómo se trasladan los vectores de una tensión a una corriente. Siempre ténganlo en cuenta, ¿sí? El inductor y el capacitor tienen fenomenologías diametralmente opuestas. En un inductor siempre la corriente está atrasada con respecto a la tensión, y en un capacitor es la corriente la que se encuentra adelantada con respecto a ese capacitor. Todas estas relaciones entre las tensiones que nosotros tenemos, entre los voltajes y las corrientes, para todos estos elementos individuales que nosotros tenemos de nuestros circuitos, los resistivos, los inductivos y los capacitivos, ¿sí? Están resumidas en esta hojita, en donde tienen cuál de los elementos no le genera una modificación en la fase, ¿sí? Fíjense, es el resistor, te quedaría R coseno y R como un coseno, y después en general lo que uno tiene es, fíjense arriba, cuando tenés la referencia, la corriente, y abajo te dice qué es lo que le pasa a la tensión, ¿sí? Entonces, si tengo como referencia la corriente en un circuito inductivo, es la tensión la que está adelantada a 90 grados. Si estoy teniendo la tensión como referencia, es básicamente la corriente la que está atrasando 90 grados. Y al revés en un capacitor. En un capacitor, si yo tengo la corriente como la referencia, la tensión básicamente del capacitor me queda atrasada a 90 grados. Y si tengo la tensión como la referencia dentro de mi circuito capacitivo, la corriente es la que se encuentra adelantada a 90 grados. Una vez que uno entendió qué es lo que hace cada uno de estos elementos por separado, ¿sí? Si vos lo entendiste por separado en el resistor, y podés agrupar entenderlo en tu cerebro como si fuesen tres cosas diferentes. O sea, vos tenés la parte circuital en donde vos podrías utilizar tus funciones temporales, y vos tenés tus funciones, lo que podría ser básicamente no las funciones temporales, sino la representación de la onda sinusoidal. Eso lo podríamos ver en un circuito, every circuit. Si uno puede tener todos los parámetros del circuito básicamente en la cabeza, o sea, qué es lo que hace cada uno de mis tres elementos. Fíjense que en este caso les muestro el primero. Tenés la función temporal, que sería la onda. Después la función fasorial, cómo funcionan con los números complejos, ¿sí? Que sería la parte del diagrama en B. O sea, qué es lo que está haciendo en mi circuito resistivo con la corriente y con la tensión entre sus terminales. Lo podés pensar desde la parte conceptual, desde las ecuaciones, ya sea como números complejos, como funciones temporales, o como su representación en Steinmetz, y lo entendés desde el diagrama fasorial, que es la representación de tu circuito. O sea, no solamente las ondas, las ecuaciones y los gráficos de los tres. O sea, fíjense que ahí estaba para el resistor, pero uno tiene exactamente lo mismo en lo que serían las funciones
temporales de lo que está pasando fenomenológicamente, que sería el gráfico A. Después tenés en el gráfico B, que sería lo que está pasando con respecto a los números complejos. Después tenés cuáles son las ecuaciones y cómo eso te queda representado en un diagrama. En un diagrama básicamente es que la corriente atrás respecto a la tensión 90 grados. Y lo mismo para un capacitor, ¿sí? Sus ecuaciones temporales, sus ecuaciones en números complejos. Y cómo esas ecuaciones se relacionan dentro de los números complejos y los diagramas fasoriales, todo lo que vos tengas adentro de un circuito eléctrico se comporta exactamente igual. O sea, vos podés utilizar todas las herramientas que ya conocías de corriente continua y todas las ecuaciones que vos tenías, ahora las armamos con números complejos y en corriente alterna, pero toda esa caja de herramientas que ya utilizabas antes, es ideal que las utilices ahora. La primera ley de Kirchhoff se cumple, la segunda ley de Kirchhoff se cumple. Todas las ecuaciones ómicas para cada uno, digo ómicas en el sentido de comillas, ¿sí? Ómica para la resistencia, pero después ómica con una traslación para el inductor y una ómica con el capacitor, ¿sí? O sea, y lo mismo con las potencias. Si ven, hoy no vimos ecuaciones, vimos algunas ecuaciones de cómo se calculaba la potencia. La semana que viene, cuando veamos bien el concepto de potencia instantánea, veamos el concepto de cuáles son las otras dos potencias dentro de los circuitos, todo eso te queda agrupado directamente como en un solo bloque fundacional, que es lo que sucede, y después ya todas las leyes que vos ya conocías se cumplen exactamente de la misma forma. De la misma forma, lo que quiere decir es que tenemos ahora un circuito, ¿sí? Y en ese circuito nosotros vamos a ingresar, va a tener una cierta topología y va a tener ciertos parámetros, y esos parámetros van a ser resistivos, inductivos y capacitivos, y a través de esos parámetros lo que nosotros vamos a poder hacer es calcular diferentes parámetros dentro de estos circuitos, como pueden ser corrientes, tensiones, potencias en cada uno de los segmentos de este circuito. Y entonces lo que nosotros vamos a terminar haciendo siempre, o en los casos en donde podamos, es resumir los factores de nuestros circuitos en una sola magnitud que se llama impedancia, o sea, la suma de la fenomenología resistiva, inductiva y capacitiva, sumada, esa fenomenología, te devuelve a vos una impedancia en el dominio de las frecuencias, y con eso nosotros utilizamos los números complejos para hacer cálculos dentro de estos circuitos. Como les decía antes, ¿sí? Todas las ecuaciones de Kirchhoff que nosotros ya estuvimos viendo, ¿sí? Se cumplen exactamente para los circuitos de corriente alterna, y al igual que todas las asociaciones de impedancias que nosotros tenemos. ¿Sí? Las impedancias equivalentes en serie nosotros las podemos seguir sumando, ¿sí? Tendremos que sumar parte resistiva con parte inductiva, con parte capacitiva, pero se puede ir sumando, y las impedancias en paralelo, ¿sí? También. O sea, cuando nosotros tenemos que asociar capacitores y resistores, seguimos operando exactamente igual que lo que veníamos operando dentro de nuestros circuitos. Y de ahora en más, lo que yo les recomiendo es o con alguna calculadora o también con algún tipo de programa computacional, ¿sí? Como Máxima, que nos sirve, o Máxima o Wolfram Alpha, que nos sirven para hacer cálculos complejos. Realmente eso nos va a ayudar dentro de nuestros circuitos, nos va a ayudar a hacer la parte de los cálculos, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, hagamos estos 4 ejercicios que serían los 4 ejercicios base que nosotros deberíamos tener para comprender como todas las fenomenologías, que son circuitos series, circuitos paralelos, y resistivos inductivos y resistivos capacitivos. Si uno entiende eso y uno puede simular eso básicamente también, ¿sí? Recuerden, son las herramientas que nosotros utilizamos, que nos sirven un montón. Bueno, si nosotros comprendemos qué es lo que está pasando dentro de esos circuitos, todo lo demás siempre es una combinación lineal. O sea, estos series y paralelos que nosotros tenemos son una combinación lineal de resistores, inductores en series o en paralelos, y después cuando nosotros lleguemos a tener topologías más complejas, como pueden ser los últimos ejercicios de la guía, a ver si puedo mostrar algunos de los ejercicios del final, vamos a ver que son combinaciones lineales de fenomenologías más simples, que eso es lo que estaba queriendo quería decirles y comentarles eso. A ver si tenemos acá las guías. Entonces, esta es la guía de corriente alterna de la cual estamos sacando los ejercicios, ¿sí? Entonces, fíjense,
tenemos series y paralelos RC, series y paralelos de circuitos RL también, y fíjense, después tenemos una combinación lineal de resistor, capacitor e inductor en paralelo, y después tenemos lo que serían combinaciones lineales de segmentos separados. Esto es una rama serie de RL combinado en paralelo con un capacitor directamente, ¿sí? Y esto también de vuelta una rama RL con otro capacitor y otra rama RL con otro capacitor. O sea, la idea de esta serie de ejercicios es que ustedes puedan, después seguramente saque algún otro de algún otro lado también, algún más divertido. Capaz que podemos hacer alguno por mallas y nodos para que vean que los circuitos también se cumplen, o sea, todas las metodologías que nosotros estuvimos viendo de mallas y de nodos también se cumplen en corriente alterna y uno las puede utilizar y son muy poderosas, inclusive nada, es algo muy útil usarlo en corriente alterna. Es más de electro también, igual, no tanto de integración eléctrica. Entonces, en este primer ejercicio, fíjense que lo que nosotros tenemos que hacer es calcular la corriente que nosotros tenemos dentro de este circuito, ¿sí? Hay que calcular la caída de tensión en cada uno de todos estos elementos, ¿sí? Y realizar el diagrama fasorial del mismo. Y también lo que podríamos hacer, ya que estamos, que sería algo bastante también interesante, es calcular las tensiones de algunos de los puntos de nuestro circuito. O sea, si bien nosotros podemos hacer en el diagrama fasorial, lo podemos hacer y lo vamos a hacer en nuestro pizarrón, también ir calculando algunas diferencias de potencial con nuestros potenciales abiertos, como con la ley de Kirchhoff de potenciales abiertos, también es extremadamente útil eso dentro de los circuitos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos dentro de nuestro circuito. Dice, calcule la corriente del circuito, calcule la caída de tensión en cada elemento, y lo que nosotros tenemos básicamente son ciertos elementos que no tenemos la tensión del circuito, la frecuencia a la cual está siendo excitado, ¿sí? Tenemos la amplitud, en este caso 220, nos está hablando de una tensión eficaz, obviamente, ¿sí? Y me dice por E a la J90, o sea, me está hablando y me está diciendo que E, ¿sí? es el número complejo, ¿sí? 220 por... Nosotros lo podríamos poner directamente, si nos damos cuenta de que E está en 90 grados para arriba, podríamos ponerlo ya directamente como un número complejo. Si no se dieron cuenta, directamente ponen por ciento por E, por ciento por E, el por ciento por E va a llamar al número E elevado a la, ¿sí? En este caso, y hay que hacer por ciento por i para el número complejo, en este caso, por ciento por pi para el número pi, ¿sí? Y en este caso, pi dividido 2, que sería básicamente nuestro número complejo. Y fíjense que ya nos lo devolvió, si ustedes no se habían dado cuenta, este número complejo en 90 grados era 220 en J, por cómo estaba armado en el diagrama de los números complejos. Bien, tenemos la resistencia de nuestro sistema y la resistencia vale 35, y después tenemos una autoinductancia, que en nuestro caso la autoinductancia vale 51 por, en este caso, 10 elevado a la menos 3, ¿sí? de nuestro sistema. 10 elevado a la menos 3, fíjense que esto es milihenry. Lo primero que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestros circuitos es pasar nuestros parámetros del dominio de la del dominio del tiempo, el L, a lo que es el dominio de la frecuencia. O sea, lo que nosotros tenemos que calcular es la reactancia capacitiva, ¿sí? La reactancia capacitiva la calculábamos como omega por, en este caso, ese parámetro de la inductancia, y para calcular omega nosotros lo podíamos calcular como 2 por pi por la frecuencia de mi circuito, en este caso. Entonces, nosotros podemos obtener de ahí cuánto sería la reactancia capacitiva como valor, X sub C directamente. Entonces, esto es 2 por ciento por pi, ¿sí? 2 por pi por la frecuencia, que es 50 Hz dentro de nuestro circuito. Podríamos pedirle el número, si nosotros necesitamos en este cálculo, 314, y la reactancia entonces capacitiva va a ser 1 dividido, en ese caso, XC, no, esto es, perdón, esto es la pulsación omega directamente, y la pulsación X sub C es 1 sobre omega por C, me faltaría ahí, 1 sobre omega. Estoy haciendo un capacitor y estoy en el omega, ahí está, es XL esto, ahí está, y esto es omega por L. Estoy pensando en el capacitor porque tenía que dar la teoría de capacitores y se me dieron vuelta. Bien, entonces ahí tenemos la reactancia, vamos a borrar esta omega C,
Mira, le puse omega C a todo, pero le puse omega L, la verdad, terrible. Vamos a borrar esto. L, L. Entonces tenemos XL, que es 16, y si nosotros quisiéramos calcular la corriente dentro de nuestro circuito, lo que nosotros tenemos que utilizar básicamente, ¿sí?, es la ley de Ohm. Voy a renombrar arriba la tensión U, ¿sí?, que es el nombre que tenía acá en el circuito directamente, y vamos a hacer el cociente, ¿sí? Aplicamos la ley de Ohm, ¿sí?, la tensión en este caso dividido, y lo que deberíamos hacer nosotros es encontrar lo que sería la impedancia dentro de nuestro circuito. La impedancia de nuestro circuito es R más, en este caso, el número complejo J y X sub L dentro de nuestro circuito. Fíjense que yo todavía no armé una impedancia, simplemente calculé el módulo de esa reactancia inductiva, entonces podríamos escribir a la inductancia como R, en este caso, más, ¿sí? Y ahora sí tendría que utilizar el número complejo J o I para el programa de cálculo, por ciento por I, por, en este caso, ¿sí?, XL. Y entonces ahora sí voy a tener un número complejo en esa impedancia, y ahora voy a poder sí utilizar, en este caso, la ley de Ohm, ¿sí?, como la corriente, ¿sí?, es directamente proporcional a la tensión y inversamente proporcional a lo que sería la impedancia dentro de nuestro circuito. O sea, la corriente I va a ser igual a ese factor U dividido Z. Si a ustedes les está dando algunos números que ustedes tienen ahí, que son números y no podemos visualizar nada porque ese número no nos está diciendo nada, básicamente lo que podemos pedirle es que nos lo dé en forma polar, ¿sí?, polar form, y que nos lo dé en forma rectangular, rect, a ver si me lo da en las dos. 3, no, me lo dio solamente en forma rectangular. Está bueno tener estos números, ¿sí?, en la forma polar, porque en la forma polar, o sea, uno observa diferentes cosas, pero en la forma polar, y esto lo podemos hacer polar form, corriente, ¿sí?, forma polar, estudio Z, acá está. Nos tenemos el módulo de nuestro sistema, el módulo 5,71, que es la corriente, y después acá arriba tenés el ángulo, que es el ángulo en radianes. Si un radian eran más o menos 60 grados, una cosa así, si uno 3,14, un poquito más, un poquito menos, entonces ahí tenemos 60 y pico de grados. ¿Sí? Es casi 70 grados, una cosa así, sería ese ángulo. Se podría calcular directamente si ustedes tienen ganas de hacer esos cálculos. Ese ángulo sería phi sub i, que es el ángulo de la corriente directamente. Entonces, phi sub i nosotros lo podemos utilizar siempre como el ángulo que nosotros tenemos, ¿sí? Y habría que hacer la regla de 3 simple con pi, o sea, si pi en general es 180 grados, esta fracción, ¿sí?, por 180 dividido en este caso por 100 por pi. Y a esto, número, ¿sí?, 65 grados sería el ángulo que nosotros tenemos dentro de de nuestra corriente. Y fíjense que tiene sentido, es un circuito inductivo, y al ser un circuito inductivo, ¿sí?, la corriente atrasa con respecto a la tensión, que la tensión básicamente estaba en 90 grados directamente. Y entonces nuestra corriente atrasa, y eso es lo que nosotros podemos observar, ¿sí? Si nosotros esto, si tenemos, si tenemos acá, perfecto, vamos a hacer un par de líneas dentro de nuestro gráfico. Si nosotros tenemos nuestro diagrama fasorial, ¿sí?, que es el diagrama que estaría representando las ondas de las tensiones y de las corrientes, lo que nosotros podríamos observar en nuestro circuito es que la tensión que nosotros tenemos, ¿sí?, se encuentra en 90 grados, esto sería U, ¿sí? En este caso, este valor de U está representado y vale 220, y son unidades que son unidades de tensión eléctrica, y después la corriente, para mí la corriente siempre es en azul, y la corriente entonces está a un ángulo de 65 grados, es un poquito más arriba, ahí, ¿sí? En este caso esto sería la corriente vale 5,7, ¿sí?, en este caso, y son unidades de amperes directamente. O sea, siempre nosotros tengamos algún tipo de circuito, ¿sí?, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero,
pasar las magnitudes de sus magnitudes básicas, en la cual nos viene dado para nosotros, a sus magnitudes complejas, ¿sí? A sus magnitudes de ya fenomenología, de su representación en la frecuencia, o sea, pasar los inductores y los capacitores a sus partes reactivas, reactancias capacitivas, reactancias inductivas, y después lo que nosotros tenemos que hacer, podemos hacer en un circuito serie, es lo que hicimos nosotros acá. Implícitamente lo que estuvimos trabajando en este circuito, fíjense que esto es la suma algebraica de lo que sería una serie, ¿sí? Es una serie de dos elementos ahora en corriente alterna, ¿sí? No se ve tan bien como si fuese una serie, como si fuese un resistor, porque cuando uno tiene varios resistores, por ejemplo, te queda un solo valor, ¿sí? No sé, más 1 y 10, te da 11 el resistor equivalente y te queda una sola resistencia. Y en cambio, en un circuito de impedancias, esa representación, o sea, ya no te queda tan clara, sino que lo que podríamos estar representando nosotros ahora en un circuito cuando hacemos la suma en serie es simplemente una caja, ¿sí? En donde adentro de esa caja nosotros lo que sí estamos teniendo son características resistivas e inductivas. Esas dos características resistivas e inductivas me dan la impedancia del circuito, que es su resistencia más su, vamos a ponerlo así, más su reactancia, ¿sí? Inductiva directamente. Y ese valor de esa resistencia y esa reactancia inductiva hacen que la tensión de mi circuito y que la corriente de mi circuito básicamente estén de alguna forma reducidas, ¿sí? Siempre en amplitud la resistencia es lo que hace reducir la corriente o aumentar la corriente, ¿sí? Y después una traslación, ¿sí? Y esa traslación nosotros lo observamos en el diagrama de impedancia, en el diagrama fasorial, en donde mostramos los fasores, ¿sí? De tensión y los fasores, ¿sí? de corriente, y si esos fasores estuviesen rotando, lo que nosotros sí o sí podríamos estar observando. Fíjense que nosotros tenemos la función, sería la función cosenoidal, ¿sí? Si esta es la función cosenoidal, lo que nosotros deberíamos ver, ¿sí? Es que la función cosenoidal tiene atrasada, ¿sí? Una función de corriente, que es una cosenoidal también, ¿sí? Esas dos funciones, básicamente lo que nosotros veríamos en un gráfico del tipo every circuit, si uno hace fíjense, no es muy difícil, para utilizar every circuit, si nosotros tenemos un resistor ahora, y un capacitor no, sigo con la idea del capacitor, y un inductor. Este es el circuito que nosotros utilizamos recién, y nosotros podemos observar, o deberíamos observar, esta fenomenología que nosotros describimos recién. Esta es la amplitud en este caso son 200. En verdad tendría que utilizar un parámetro de la raíz, pero no lo voy a utilizar. O sea, si uno lo hace el gráfico con estos valores, se va a observar también lo que nosotros necesitamos. Porque cuando dice amplitud, es una trampita ahí en ese caso de la amplitud. Entonces 51 por 10 a la menos 3. Entonces 51 micro 51. Y entonces lo que nosotros vamos a querer observar es esta tensión, que sería la tensión de la fuente, y después querríamos observar la corriente del circuito directamente. Y cuando nosotros ponemos a hacer la fenomenología, fíjense, lo que nosotros tenemos en azul es la tensión, en este caso, de mi circuito, y después, si nosotros queremos seleccionar acá en verde, fíjense, corriente 5,74 es el valor de la corriente, y fíjense cómo estaba armado, si esto es una cosinusoidal o un coseno o un seno, o dependiendo del instante inicial. Fíjense, está el máximo de la tensión y después del máximo de la tensión, el máximo de la corriente. Ese desfasaje, ¿sí? Es lo que están representando básicamente mis fasores dentro de mi circuito que nosotros tenemos. Entonces, este sería el primero de nuestros ejercicios. Se los dejo acá y yo ya me voy salvando y vamos al segundo. Entonces, la idea de este segundo ejercicio es la inversa de este ejercicio que nosotros tenemos acá ahora. O sea, en este ejercicio teníamos un circuito eh, reactivo y resistivo, y en este ejercicio 2 tenemos una capacidad, ¿sí? En este ejercicio
lo que deberíamos estar haciendo es algo muy similar, ¿sí? Deberíamos estar calculando ahora la reactancia capacitiva. Entonces voy a ir al pizarrón. Entonces, en nuestro circuito, ahora, en este caso, tenemos que calcular la corriente de este circuito, ¿sí? Vamos a tener que calcular la caída de tensión en cada uno de... Ah, eso no lo hicimos, la caída de tensión en cada uno de nuestros elementos y el diagrama fasorial, que eso sí estaría interesante hacerlo, ¿sí? Lo hacemos en este segundo y después ustedes lo rehacen en el primero. La primera parte va a ser muy similar, o sea, la resistencia en este caso vale 35, ¿sí? Nosotros miramos el valor de la tensión U dentro de nuestro circuito y vale 220, en este caso por ciento por E, le estamos avisando, ya la podemos hacer 220 por ciento por I, ¿sí? Ya le avisamos y lo ponemos como un número complejo directamente en vez de ponerlo como un número en forma de Euler, y ahora sí estamos en un circuito capacitivo y tenemos 63,7, en este caso por 10, ¿sí? Elevado a la menos 6, ¿sí? Que es el valor de los microfaradios, sí o sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahora sí en nuestro circuito es, a este elemento que nosotros tenemos acá, que está en el dominio de los tiempos, calcularle lo que sería la reactancia capacitiva. ¿Sí? Al igual que antes, vamos a tener un parámetro que es el parámetro omega, que vale 2 por pi por la frecuencia, que es 50 Hz, o sea, 314 es este número que nosotros utilizamos como pulsación en la corriente alterna. Y la reactancia capacitiva va a valer 1 dividido omega por ese valor C que nosotros tenemos acá. Entonces, mi reactancia capacitiva vale 1 dividido, ¿sí? Omega por C, la capacidad dentro de nuestro circuito. Vale casi 50 ohms en este caso. Al igual que antes, una vez que nosotros calculamos esta reactancia capacitiva, lo que nosotros necesitamos ahora es calcular cuánto vale la impedancia de nuestro circuito. La impedancia de nuestro circuito es el número complejo, 35, y en este caso menos, ¿sí? Porque recuerden que en un capacitor, ¿sí? Por cómo habíamos visto sus desfasajes, lo representaba el número menos J, o sea, menos en este caso 49,97 sería el número complejo. Y entonces nosotros podemos, ahora sí, que ya hicimos la suma en serie de esta impedancia, poder representar a nuestro circuito de esta forma, ¿sí? Tiene esta su impedancia y nosotros podemos calcular, ¿sí? Ahora la relación que hay entre la tensión y la relación que hay entre la corriente que está circulando dentro de este circuito. Aplicamos la ley de Ohm, sí o sí. La ley de Ohm en corriente alterna nos dice que la tensión, ¿sí? Es básicamente que la corriente es la tensión dividido la impedancia dentro de nuestro circuito. Entonces, hacemos la impedancia dentro de nuestro circuito, la resistencia menos, en este caso, por ciento por I, por, en este caso, XC, ¿sí? Que tenemos acá nuestro valor, y podemos calcular nuestra corriente como la tensión dividido la impedancia. Al igual que antes, fíjense si les pasa lo mismo, pueden ponerlo en forma polar form, ¿sí? Para que les dé un binomio, rect form, ¿sí? Para que les dé un binomio. Fíjense, ya les da la parte, en este caso acá, compleja y la parte real de nuestro sistema. Y si queremos, también podemos pedir polar form, ¿sí? La corriente. ¿Sí? Entonces 3,60 amperes y este ángulo, ¿sí? Que sería el ángulo ahora de nuestra corriente, otra vez, y en este caso el ángulo de la corriente es este valor numérico, 2,53 por 180 dividido 3,14, ¿sí? Que sería el valor de pi, 145. Y entonces nosotros chequeamos lo que nos debería de suceder dentro de nuestros circuitos, en nuestros circuitos capacitivos, en este caso es resistivo capacitivo, ¿sí? La corriente debería adelantar con respecto a la tensión y eso es lo que nosotros estamos pudiendo observar dentro de este circuito. Fíjense que está en un ángulo de 145, ¿sí? Y que eso es mayor obviamente que en los 90 grados que nosotros tenemos siempre dentro de nuestros circuitos. Y lo que nosotros deberíamos entonces de representar es el mismo valor de la tensión que nosotros teníamos antes, o sea,
este el valor de U, de la tensión dentro de nuestros circuitos, que sigue valiendo en estos otros casos 220 volts, y en el valor de la tensión B. Y después en ángulo 145, fíjense que nuestro valor de la corriente es 3,6, ¿sí? Es un valor de una corriente que en nuestro caso está adelantada. Y entonces 145 es un poquitito más, si esto es 135 sería el 45 grados, o sea que es un poquitito más abierto que 45 grados, ¿no? Porque 90 más 45 me da 135 y esto es 145, así que este sería el valor ahí de lo que sería esta corriente, que vale 3,6, ¿sí? Y en el ángulo que nosotros tuvimos. Entonces, ahora que ya resolvimos como la primera parte de este circuito, hagamos algunas cosas que deberíamos hacer que no hicimos en el caso anterior, que era el cálculo de los potenciales de todos los elementos del circuito. No solamente el cálculo de los potenciales de los elementos del circuito, sino que también lo que estaría bueno que hagamos es el cálculo del potencial de algunos puntos dentro de nuestro circuito. Y digo algunos puntos porque cuando nosotros pensemos vamos a poder calcular solamente el potencial de un punto más adentro del circuito, pero bueno, hagámoslo ya que lo tenemos, porque nos va a permitir a nosotros hacer, aunque sea alguna vez, un cálculo de esta ley de voltajes abiertos que utilizamos, pero en corriente alterna. Si nosotros queremos calcular la caída de tensión en cada uno de nuestros elementos, entonces lo que utilizamos es la ley de Ohm, por decirlo así, en corriente alterna, la ley de Ohm alterna, pero para cada uno de esos elementos. Eso quiere decir que la tensión en el resistor básicamente va a ser el parámetro de resistencia que nosotros calculamos multiplicado por el valor del número complejo. Esto es 35, ¿sí? Multiplicado por el número complejo de la corriente que nosotros tenemos acá. Fíjense que es 2,06 en la parte 2,06, 0,06 en la parte compleja, o sea, esto es 2,06 y esto es J, y después en la parte real, ¿sí? Menos 2,95, menos 2,95. O sea, nosotros tenemos este valor cargado que es la corriente, y si nosotros queremos calcular el voltaje en en el resistor, el voltaje en R, simplemente hacemos resistencia multiplicado por la corriente directamente. Fíjense que, otra vez, si te lo muestra así, en un formato que no es amigable para algunos de los cálculos, lo que puedes hacer es forma rectangular, ¿sí? Form, y entonces rect, ¿sí? Y te lo da como un número complejo, pero a lo que nosotros muchas veces nos interesa también no solamente es la forma esa, sino en polar, para saber el ángulo y para entender bien qué es lo que está haciendo. Polar form, ¿sí? De PR. 126 es la caída de tensión, y con este valor del ángulo, ¿sí? Entonces, fíjense, este ángulo que nosotros tenemos acá, 2,53, es el mismo ángulo de la corriente que nosotros tenemos acá, 2,53 en radianes, o sea que es el mismo ángulo 145. Y fíjense que lo que sucede es que la caída de tensión de la resistencia es acá, ¿sí? Vamos a darle un poquito menos de hit. En fase con la tensión, lo que nosotros tenemos, ¿sí? Es siempre la caída de tensión en el resistor. Y después lo que nosotros tenemos que calcular, o lo que queremos calcular, es la tensión en el capacitor dentro de nuestro circuito. Y eso lo calculamos siempre como la corriente multiplicado por la reactancia que nosotros tengamos. La reactancia capacitiva era por ciento por I, en este caso, por ciento por I por X sub C, que nosotros armamos con mayúscula y minúscula. ¿Sí? Perdón, esto es es menos J esto, porque es la menos ahí, J, porque es la reactancia inductiva, reactancia capacitiva. Y entonces, polar form, ¿sí? Forma polar, y rect polar form, y sí, fíjense que acá no nos está sumando en la sintaxis los ángulos, porque uno es un floating point y otro es un irracional. Si ustedes quieren, polar form y número los pueden concatenar. Polar form number simplify sería simplify, a ver si así, no, tendría que haber algún valor simplify number para que pi sobre 2
para que el pide el irracional y te lo sume directamente. Entonces hay seguramente alguno de todas estas simplificar, simplify, a ver, ratsimp, ahí está, ratsimp, y eso lo tendrías. A ver, numer y ratsimp. ¿Así? No, menos 5 por pi, me lo dejo así directamente. Y a ver si hay alguno más. A ver si análisis, simplificar, simplificación, factorizar expresión, contraer. Capaz que alguna factorizar. Factor no, porque factorizar no me lo va a dar. No importa. Está ese ángulo, si nosotros lo queremos en forma polar, fíjense que nos lo da como el valor numérico y nos da cuál es su desfasaje contra el otro de los valores. Este desfasaje es pi sobre 2, si ustedes lo miran acá, 0,5 está restando pi sobre 2, eso porque la tensión en un capacitor siempre está, la tensión en un capacitor siempre está atrasada con respecto a la corriente, o la corriente adelantada con respecto a la tensión. Fíjense que ese atraso de 90 grados básicamente es este atraso que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Esta sería la tensión en el capacitor. Algunos lo dibujan uno con respecto a otro y utilizando la ley del paralelogramo nosotros podemos observar que esa tensión, la sumatoria de todas las tensiones, básicamente cierra, o sea, la sumatoria de todas las tensiones a lo largo de la trayectoria nos da la tensión, ¿sí?, de la fuente. Entonces, voy a dejar la forma polar de esta tensión, así les queda acá también, B sub R, en este caso, es 126, ¿sí? 126, no, esto es acá, perdón, 72, en J, y menos 103, en la parte real. Y después, para la tensión del capacitor, ¿sí? Hacemos lo mismo, X, C, con su reactancia inductiva y todo, ¿sí?, con su valor complejo, por I, y ese valor, ¿sí?, nosotros lo calculamos recién acá. Dejamos ahí. Y acá vamos a ponerle recta. Este valor en forma rectangular, 147 en J, 147 en J, y después 103 en I. 133 en la parte real. Fíjense, J y la parte real, y en este capacitor J y el menos en la parte real. Es todo eso, chequenlo. Fíjense, si uno suma las dos, B sub R más B sub C, ¿sí?, 220 en I, esto debería chequearse siempre dentro de todos los circuitos que uno está teniendo dentro del circuito. Entonces, nos quedaría encontrar, ¿sí?, un parámetro, fíjense, si nosotros queremos ver puntos de interés dentro de nuestro circuito, este podría ser un punto de interés porque es donde está conectada la Tierra, pero va a tener como valor tensión 0, que es toda la tensión acá. Este punto que nosotros tenemos acá, ¿sí?, nos muestra la tensión de la fuente, y este es el otro punto que sería de interés, que podríamos hacer como un cálculo de cuánto valdría la tensión en este punto, que llamémoslo la tensión del punto A directamente. Entonces, para hacer la ley de Ohm, fíjense, dentro de nuestros circuitos, lo que nosotros hacemos es la misma ley de Ohm, o las mismas leyes de Kirchhoff que nosotros teníamos antes. Si este es la corriente dentro de nuestro circuito, asociada a esa corriente lo que nosotros tenemos es una caída de potencial en los elementos, ¿sí? Esa caída de potencial en los elementos es más y menos en este elemento y es más y menos en este otro elemento, ¿sí?, debido a la corriente. Y entonces lo que nosotros tenemos acá es esta caída de tensión, ¿sí?, en el resistor. O sea, si nosotros queremos, partimos desde el voltaje de tierra, y lo que nosotros queremos hacer es sumar y restar todas las diferencias de potencial, o sea, sumo la tensión de la fuente, después resto la caída de tensión de B sub R, obviamente, y lo que tengo ahí al final de todo es la tensión de ese punto A que nosotros estamos
queriendo calcular. El voltaje de tierra es 0, este vale 220 en J, y B sub R vale el valor que nosotros le hayamos calculado, ¿sí? Este valor 72 J, 72 negativo 72 J y 103. A ver si lo puedo copiar esto. Y entonces, si nosotros podemos hacer eso, o sea, si nosotros realizamos esta cuenta que nosotros tenemos acá, ¿sí? Es lo que nos va a dar esa caída de tensión dentro de nuestro sistema. Entonces, fíjense, si nosotros queremos calcular la tensión de ese punto UA, que recién lo dijimos, es la tensión U de la fuente menos B sub R, que sería la caída de tensión en el resistor directamente. Otra vez nos va a dar un número complejo, que ¿quién debería ser? Fíjense que si nosotros lo miramos desde otra parte, desde acá, esta tensión del punto A es la tensión del capacitor, 147 y 103, que es lo mismo que si vos lo medís desde acá y te queda el aumento de esa tensión. O sea, por todos lados, dentro de nuestros circuitos, funcionan perfecto. También lo que podemos hacer nosotros es agarrar en nuestro simulador y agarrar y simular qué es lo que sucedería, ¿sí? Lo que nos faltaba era nuestro capacitor, cuánto es la reactancia capacitiva, 63 por 10 a la menos 6, o sea, esto es 60, 63,7, y entonces nosotros deberíamos estar observando, ¿sí?, los mismos fenómenos. La corriente, fíjense que en este caso está adelantada con respecto a la tensión, que es lo que estamos viendo en azul, la corriente la estamos viendo en verde, y acá estamos viendo la tensión del capacitor, que la tensión del capacitor, ¿sí?, a ver si la tenemos acá, que era 180, sería B sub C, esta es la tensión del capacitor, veámosla en forma polar, ¿sí?, para que nos dé polar form, ¿sí?, en forma polar, 180 es la tensión que nosotros tenemos acá de este capacitor. O sea, todos los números que a nosotros nos deberían dar, ¿sí?, en nuestro circuito nos los dio y lo resolvimos perfectamente. Calculamos todas las tensiones de nuestros elementos, y también calculamos la tensión del punto de intermedio entre los dos elementos, que también era la tensión del capacitor, obviamente. Bien, así como hicimos estos primeros dos ejercicios, que son dos ejercicios del tipo serie, el siguiente de los ejercicios es uno de los ejercicios que sería ya en paralelo. Entonces, en el primero de los ejercicios, o en los primeros ejercicios serie, lo que nosotros hicimos es básicamente verificar la ley de las tensiones de Kirchhoff. Y en los ejercicios en paralelo, lo que nosotros verificamos no es las ecuaciones de tensiones de Kirchhoff, sino que lo que verificamos nosotros son las ecuaciones de equilibrio de corrientes, o sea, la sumatoria de las corrientes entrantes de la malla, la sumatoria de las corrientes entrantes de la rama 1 tiene que ser igual a las corrientes que salen, que son las corrientes de la rama 2 y de la rama 3 en este caso. Así que ese mismo tipo de ecuaciones, ¿sí?, es lo que nos va a servir a nosotros para verificar estos problemas. Entonces, fíjense, tenemos en este caso, otra vez, tenemos una tensión, pero ahora nuestra tensión dentro de nuestro circuito no se encuentra a 90 grados en adelanto, sino que se encuentra en el eje de los números reales. Dice 220 por E a la J, por E a la J0. Entonces, Wx máxima. Nuestro valor de esa tensión, Q, va a ser 220, ¿sí?, en el eje de los reales. La frecuencia 50, que es uno de los factores que nosotros tenemos. Tenemos una resistencia R que vale 25, y después tenemos un inductor L que vale 73,21 por 10 en este caso, elevado a la menos 3, que sería los milihenries que nosotros teníamos.
al igual que antes, todo, si ustedes son ordenados a la hora de resolver circuitos eléctricos, quiero decir, si son ordenados, lo que quiere decir es que siempre sean procedimentales, o sea, procedimentales es siempre que tengo el circuito con sus magnitudes, lo agarro, lo llevo de ese circuito hacia los parámetros de respuesta en frecuencia, o sea, siempre calculo sus debidas reactancias. Hay veces que capaz que ya lo tienen con reactancias directamente en su circuito, pero siempre le hago esos mismos parámetros. Después calculo la impedancia equivalente dentro de mi circuito, ¿sí? Y después de la impedancia equivalente podría calcular otros de los parámetros que nosotros necesitemos, ya sean corrientes, ya sean tensiones, todo ese tipo de cosas dentro de nuestros circuitos. Pero sean ordenados, si ustedes son ordenados, ya todo lo demás es suficiente. Entonces, calculamos la reactancia inductiva, ya le voy a poner X sub L como reactancia inductiva, y ya voy a apurarle en algunos pasos, voy a agregarle ya el número complejo a mi parámetro, así ya me quedaría todo equilibrado. Entonces, este valor sería 2 por pi, 2 por, en este caso, por ciento por pi, por la frecuencia que nosotros teníamos, por L, el parámetro de la autoinductancia, ¿sí? Que nosotros teníamos acá dentro. El número complejo, por 2 por pi por F por L directamente, y vamos a ponerle un valor numérico. 22, casi 23 ohms directamente. Entonces, fíjense que en nuestro caso ahora lo que nosotros tenemos es un diagrama de unas conexiones en paralelo. Como tenemos unas conexiones en paralelo, la tensión equivalente, la tensión en cada uno de los elementos es la misma, y entonces la corriente, nos van a quedar varias corrientes, nos va a quedar una tensión y dos corrientes dentro, tres corrientes, la corriente total que uno podría encontrar dentro de del sistema equivalente, y después las corrientes 1 y 2, que serían las reales que hay dentro del circuito. O sea, lo que podemos hacer, ya que estamos, es agarrar esta resistencia y transformar esta resistencia en esta impedancia que nosotros teníamos y que podemos llamar impedancia Z1. Y acá podemos llamar a la impedancia Z2, cosa ya de abstraernos una capa más dentro de nuestro sistema, y esta impedancia Z1 y Z2, ¿sí? Z1 va a ser la resistencia, Z2 va a ser XL, simplemente como para que ya me queden los valores de Z1 y Z2. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos valores de Z, yo puedo sustituirlos, puedo encontrar un sistema equivalente, ¿sí? Y ese sistema, esa impedancia equivalente, va a ser igual que la que nosotros teníamos en nuestros circuitos en paralelo en corriente continua. Z1 por el Z2, ¿sí? El producto dividido en este caso la suma, Z1 más Z2. Esto nosotros lo podemos seguir aplicando, y ahora en nuestros valores a nosotros esto nos queda lo siguiente. Z equivalente, Z1 por Z2. Rectangular, eso es lo que quería. Entonces, fíjense, esta impedancia nos quedó 11,45 en la parte real, y inductivo, ¿sí? Más J, en este caso 12,45. Y dentro de nuestro circuito uno podría calcular la corriente de nuestro sistema, que sería la corriente total, ¿sí? O la corriente equivalente, llamémosla, ¿sí? La corriente equivalente es la tensión dividido la Z equivalente, si uno lo quisiera calcular, ¿sí? Como, vamos a poner esto como ¿sí? Forma rectangular. Entonces tenemos de vuelta la tensión, y después tenemos la corriente de nuestro circuito, la corriente equivalente. Estoy calculando la corriente equivalente como un parámetro separado, porque después lo que nosotros podemos hacer es comparar la corriente equivalente con lo que serían las corrientes I1 y las corrientes I2 de cada uno de los elementos individuales, ¿sí? De esa forma
podemos chequear o hacer algún tipo de comprobación dentro de nuestro sistema. Esas cosas tienen que estar chequeadas. Entonces, la corriente equivalente es la tensión dividido la impedancia, ¿sí? Equivalente, y esto me quedó 8,8, ¿sí? En la parte real y menos 9,5 en la parte J, que sería la parte imaginaria dentro de nuestro problema. Entonces, fíjense que si nosotros nos vamos, en este caso, a un diagrama de fasorial que nosotros tendríamos en nuestro sistema, ¿sí? La tensión en nuestro caso ahora está sobre el eje X de los reales. El eje X de los reales es en 0, ¿sí? Y este valor vale 220. Y después fíjense que lo que nos dice es que la corriente de mi sistema es 8,8 en la parte de los reales y menos 9,5 en la parte de imaginaria. O sea, casi a 45 grados, es un poquitito más inductivo que resistivo, ¿sí? Nuestro circuito dentro de la corriente. Si hubiesen sido iguales, hubiese sido 45 grados esa parte en ese circuito. Y entonces esto es la corriente que nosotros queremos. O sea, polar form de la corriente equivalente que nosotros tenemos. Entonces es casi 13 amperes lo que nos devuelve nuestra corriente. Entonces, ¿tiene sentido esto de este problema? Y bueno, así como nosotros lo tenemos, no lo podemos saber, pero sí lo que podemos calcular es lo que serían las corrientes I1 y lo que serían las corrientes I2 de mi circuito, ¿sí? Como para ver si la superposición de efectos se deja ver en este circuito. Entonces, la corriente 1 sería la que pasa por la rama 1, por la rama AB, por el lado central, y esto sería la tensión dividido la resistencia, ¿sí? Entonces, la corriente I sub 1, nosotros la podemos calcular como U dividido ese parámetro R, ¿sí? Y está dentro del eje de los números reales, y este es el valor 8,8, y ahora también podemos calcular I sub 2 como U, en este caso, dividido nuestro parámetro inductivo, ¿sí? Que sería XL ya complejo directamente, ¿sí? U2 y esto sería X sub L. Y fíjense que esto es menos 9,56. Y fíjense que qué curioso que nosotros, cada uno de estas dos ramas en paralelo se encarga de generarme una corriente eléctrica y cada una de ellas, ¿sí? Más esto es JXL, ¿sí? Y esto es menos 9,56. Fíjense, uno es el generador de la corriente, el resistor, es en la parte real de mi corriente total, esto es la parte real de lo que sería la corriente equivalente. Eso es solamente en este caso porque vos tenés un solo resistor en la primera de las partes, ¿sí? En la primera de tus ramas, y esto es en definitiva la parte imaginaria de tu corriente, ¿sí? Equivalente. Y cae de maduro que uno puede calcular la corriente equivalente, ¿sí? Como la corriente I sub 1 más la corriente I sub 2. Esta es la verificación, ¿sí? de las leyes de Kirchhoff que nosotros tenemos acá. Las leyes de Kirchhoff, fíjense, si nosotros lo miramos desde estas corrientes que nosotros tenemos acá, 8,8 sería esta corriente que nosotros tenemos acá, y 1, ¿sí? Y menos 9 y pico sería la otra de las corrientes que nosotros tenemos acá, que sería I sub 2. Si nosotros lo que hacemos es las sumamos en cuadratura, lo que estaríamos obteniendo es la corriente al final, ¿sí? En este caso de mi circuito. ¿Alguna duda Profe, Sí, dale. disculpe, una consulta. Si nosotros hacemos la corriente equivalente, la suma, ¿no? ¿No? Y, y la parte real de la corriente equivalente nos da negativa, ¿significa que la corriente estaría en sentido contrario? Si la parte real de una corriente equivalente, decís vos. Claro. No, que en el caso una corriente te puede dar negativa, simplemente te da las características de tu circuito. O sea, voy a agarrar y voy a copiar este que ya tenemos hecho, este circuito.
para que veas qué es lo que te está significando una corriente real negativa. Que va a ser ahora tal cual el próximo ejemplo que hagamos, nos va a dar la corriente, nos podría dar una corriente negativa, dependiendo de las características que uno tenga del circuito. Pero vos fíjate que si tuvieses una corriente que está o que está para este lado, para este lado no, porque es una corriente real positiva, pero una corriente que esté así. O sea, esto quiere decir que tu circuito, ¿sí?, es mucho más capacitivo, ¿sí?, en este caso, que la parte resistiva de tu circuito. Ok, ok. Entonces ya no Porque sirve fíjate eso que de que es, es. ¿cómo? Sí. No, No, no. que entonces eso de que si la corriente va negativa tenía sentido opuesto ya no funciona en alterna, digamos. Ah, vos lo decías por una comparación directa con circuito de corriente continua. Claro. Claro, no, o sea, salvo que sea el número complejo opuesto, ahí sí podría ser que sea una corriente en contrafase, pero si no, tenés que analizar o sea, ya en alterna las corrientes, eso de que la corriente circula en el otro lado, deja de tener un poco de sentido. Paso a ejemplificarlo, para que lo veas en el simulador, para que veas qué es lo que uno está queriendo como representar, por decir así, con una corriente. ¿Dale? Fíjate que nosotros en paralelo lo que teníamos era una de las resistencias en 25, y en este caso era un inductor que valía 63, si mal no recuerdo, ¿no? 63,7 nano, y esto valía, vamos a ponerle 60 como para que sea, ay, no, nano no. Es importante que por lo menos al múltiplo sí o sí hay que pegarle para entender las capacidades de nuestro circuito, de si va a ser parecida la respuesta. No es lo mismo cuando tenés un inductor de 10 nano que un inductor de varios mili, o sea, eso, por eso lo estaba haciendo, L73. Entonces, fíjate lo primero que vamos a observar en el circuito. Esta me dice the voltage is shorted. ¿Sabes por qué me lo está diciendo? Porque esta rama del inductor, al ser un inductor ideal, me lo está cortocircuitando. Le voy a poner una resistencia en serie, pero le voy a poner una resistencia en serie que sea muy minúscula. O sea, comparativamente con lo que sería su parte reactiva, fíjate que la parte de XL vale 22 ohms y le estoy poniendo una resistencia, ¿sí?, que es 1 miliohm directamente. Cosa de que sea lo más inductivo posible dentro de nuestro circuito. Lo que estamos observando acá en primero, esta es la tensión, ¿sí?, del circuito, y esta es la corriente total, ¿sí? Y fíjate que la corriente total del circuito básicamente vale 22 amperes, ¿sí? Que a ver si 22 amperes. No sé por qué está como medio desplazado eso, ¿no? Vale estos 22, ¿ves? Corriente 25 y 24. En paralelo, 73. Ah, no, millón no. Vamos a ponerle. Ahora sí debería estar. Eh, Esta es la corriente. Lo que deberían ser las corrientes de tus dos elementos, ¿sí? Las corrientes de tus dos elementos, son las siguientes. Esta corriente que vos tenés acá y esta otra corriente que uno tiene ahí. O sea, ves las corrientes en rojo, voy a apagar este último layer que nosotros tenemos acá. ¿Ves las corrientes en naranja y la corriente en rojo? Y cómo la suma de la corriente en naranja y la corriente en rojo nos devuelven a nosotros la corriente en verde, que sería la corriente total de tu circuito. Sí, sí, sí. Esa fenomenología, si vos la ves acá, cómo se mueven, ¿sí?
no es exactamente en contrafase. Fíjate que hay sectores donde las dos suben y hay momentos en donde una sube y otra baja, que sería el que están yendo en direcciones contrarias. O sea que eso de direcciones contrarias ya en corriente alterna no es tan real de lo que realmente está sucediendo. No sé si se entendió lo que quise decir. Yo sí, sí, o sea, ya entendí. 22, 220, 73 mil y era este, ¿sí, no? 73.21 mil. Vamos al último de estos ejercicios, ¿sí? O sea, esta podría ser una representación de dos de esos instantes nomás. Es lo único que deberíamos comprender nomás. O sea, que ahora, si la corriente es negativa, simplemente quiere decir que está en alguno de estos cuadrantes que vos tenés, que serían el primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Si ambos son reales, ¿sí? Te están en el primer cuadrante de tus números complejos. ¿Sí? Si vos haces ambos negativos, están los dos en el tercer cuadrante directamente, y entre el segundo y el cuarto cuadrante depende cuál es cuál es el positivo y cuál es el negativo, ¿sí? Cuál es el positivo y cuál es el negativo de tus números complejos y de tus números reales. Es ahí lo que deberías observar como para entender esos desfasajes. Entonces, hacemos el último de estos ejercicios, que sería la ejercitación diametralmente opuesta a la que hicimos recién. Nosotros recién hicimos un circuito resistivo e inductivo en paralelo, y ahora nosotros deberíamos tener un circuito resistivo y capacitivo. Alguno que esté, Iván, no sé si tenés ganas de qué es lo que harías en alguno de estos circuitos, o alguno que quiera participar, así ya que vieron varios ejercicios que hicimos hoy. Podríamos empezar por calcular la impedancia del capacitor. Claro, la impedancia del capacitor, que no se les dice en general, cuando tenés un El elemento im- puro, ¿cómo era? sí, justamente estaba tratando de buscar eso y no me acuerdo. Reactancias. Vamos. Reactancia. Reactancias, claro. Los Reactancia. inductores tenés reactancias capacitivas en el capacitor y reactancias inductivas, digo, en el inductor, y reactancias capacitivas. Son los dos elementos que reaccionan a la velocidad, o sea, por eso se llaman reactivos, porque ambos están afectados, viste, por la pulsación del sistema, la omega. ¿Sí? Sí, 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 entiendo. Sí, pero Entonces, no me acordaba la palabra, perdón, perdón. claro, no, bueno, de a poco uno va entendiendo la terminología, el glosario, qué es lo que quieren decir cada una de todas las palabras. Nadie nació sabiendo todo. Bien, entonces, como bien vos dijiste, Iván, estás en lo correcto. Lo primero que podríamos arrancar haciendo es calculando la reactancia capacitiva. Entonces, tenemos otra vez tensión 220, ¿sí? En ángulo cero, o sea, 220 en la parte real. La frecuencia es 50 Hz. Y tenemos este parámetro R25 ohm y este parámetro que vamos a calcular, que es X sub C, que lo podemos ya calcular como menos por ciento por I, ¿sí? Menos por ciento por I, que sería ya su parámetro complejo dentro de nuestro número, y J 1 sobre omega, ¿sí? Y C. Es una G 1 sobre omega, ahí está. Y C. Entonces, para eso tendría que insertar primero cuánto vale C. 176,84 por, en este caso, 10. 184 por 10, en este caso, elevado a la menos 6, ¿no? Microfaradios directamente. Esta es C, y entonces esto sería 1 sobre omega. No lo calcule como parámetro, que sería 2 por 3,14, 2 por pi, por la frecuencia, por, en este caso, C. ¿Sí? Y entonces, menos 18, y este ya es su valor ohmico, ¿sí? Menos 18J, o menos J18, como prefieran observarlo.
Una vez que nosotros tenemos la reactancia capacitiva de nuestro circuito, otra, al igual que antes, hagamos el camino inverso, podemos calcular las corrientes, en este caso parciales. Podemos calcular la corriente I sub 1 como la tensión de nuestro sistema dividido la resistencia, y podemos calcular la corriente I sub 2 como la tensión de mi sistema, recordemos que están en paralelo en este caso, ¿sí? Y lo dividimos por, en este caso, la reactancia, ¿sí? Capacitiva. Entonces, en nuestro primer ejemplo, la corriente I sub 1 va a ser la tensión dividida la resistencia. Otra vez, esto nos va a dar un elemento 8,8, que era la parte real de nuestra corriente, y acá nos debería dar una corriente I sub 2 que tenga las características opuestas a nuestro problema anterior. Fíjense que tiene ahora 2,61, pero en positivo en los números complejos. Entonces, más J 12,21. Y entonces, combinando estas dos, lo que nosotros obtenemos es la corriente equivalente de mi sistema. Fíjense, la corriente equivalente de mi sistema va a valer la suma de I1, 8,8, más, en este caso, J, 12,21. Esta primera parte que nosotros tenemos dentro de nuestro número real, esto es la corriente I sub 1, ¿sí? Y esto que nosotros tenemos acá es básicamente la corriente 2. Lo que nosotros estamos haciendo indirectamente en esta ecuación es la corriente, ¿sí? La ecuación de equilibrio de corrientes. O sea, esta corriente que nosotros teníamos, o en ese nodo que nosotros teníamos, está entrando la corriente equivalente y están saliendo para un lado la corriente I sub 1 y para el otro lado la corriente, ¿sí? I sub 2. Una vez que nosotros tenemos la corriente total, lo que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Si quieren, para que vean cómo todas estas ecuaciones se pueden manipular, ¿sí? Lo que nosotros podemos encontrar es la impedancia equivalente de nuestro sistema. Fíjense que la impedancia equivalente de nuestro sistema era el cociente entre la tensión y la corriente equivalente dentro de nuestro sistema. O sea que si nosotros hacemos la impedancia equivalente, es la tensión dividido la corriente dentro de nuestro sistema, con forma rectangular para que me devuelva I1, no hice la corriente, lo hacemos en paralelo. Acá tendría I1 más I sub 2, eso sería la corriente equivalente, ¿no? Ya es esto que nosotros teníamos acá, pero podemos hacerla. I equivalente es igual a I1 más I sub 2, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos entonces esta impedancia dentro de nuestro circuito, es 8,54, y después menos J, ¿sí? 11,85. 11,85. ¿Para qué nos sirve esto? Fíjense, nosotros podemos verificar en nuestro problema si todo lo que nosotros hicimos está bien. Básicamente, la impedancia calculada a través de un parámetro derivado de la tensión y de la corriente nos debería dar exactamente igual, ¿sí? Esta Z equivalente como la resistencia por el valor de la reactancia, o sea, R por X sub C, que nosotros tenemos acá, Z por Rx sub C, es el paralelo que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Dividido la suma. Y estos dos números deberían ser exactamente los mismos como para poder entenderlo. Entonces esto es rect, ¿sí? 8,54, 0,92, termina en 55, termina en 53, por diferencia como 11,85, 64, 64, 64, 85, 64, 64, ¿ven? Son los dos números exactamente iguales. Y entonces, bueno, la tensión en este paralelo es la misma para los dos elementos, la corriente obviamente es la que difiere, y lo que nosotros deberíamos hacer también siempre es calcular el diagrama fasorial parcial y el diagrama fasorial total de nuestro sistema, como para entender bien qué es lo que está pasando. Entonces, al igual que antes, la tensión,
¿sí? Está en la parte de los ejes reales. Y después lo que nosotros tenemos es, uno de mis dos elementos me está generando una corriente real de 8,8 en la parte del eje de los reales. Es esta corriente que nosotros tenemos acá y que la podemos llamar la corriente I sub 1, 8 y pico. Y después la otra, 12, ¿sí? En J para arriba. O sea, esto sería la corriente I sub 2. En donde está la suma de ambos, ¿sí? La suma, se dice vectorial o la suma fasorial de ambas corrientes, lo que nosotros teníamos entonces es la corriente, ¿sí? Equivalente de mi circuito. ¿Sí? Esa corriente equivalente nosotros la tenemos, ¿sí? Y acá teníamos el ángulo phi, que sería el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente. Fíjense de la corriente equivalente que nosotros tenemos acá. Este ángulo que podríamos llamar phi sub i equivalente, o sea, el ángulo de la corriente equivalente, es arco tangente, ¿sí? A tan, el arco tangente que nosotros tenemos, de lo que sería la parte imaginaria, era imag o img. Imag, me parece, me da real imag part, era en la parte imaginaria, ¿sí? En este caso de lo que sería la corriente equivalente, dividido, ¿sí? La parte real part, imag part, a ver si era así, real part y equivalente. 0,94 nos da ese ángulo. Fíjense si nosotros lo queremos ver en sexagesimal, ¿sí? 0,9465 por, en este caso, 180 dividido, en este caso, 3,14. ¿Sí? 54 grados, es este ángulo que nosotros tenemos acá, y este mismo tipo de ángulo que nosotros tenemos acá es el mismo ángulo de tu impedancia, o sea, este ángulo que nosotros tenemos acá de Z de la corriente, lo puedes mirar en tu impedancia también, o sea, la impedancia Z equivalente que nosotros tenemos acá, y esta impedancia Z equivalente que nosotros tenemos acá, fíjense, te da el mismo ángulo. O sea, te da negativo porque lo que está generando básicamente un capacitor que es en su diagrama de impedancia es negativo, ¿sí? Pero te está mostrando el mismo desfasaje de ángulos. O sea, si vos estás haciendo en tu diagrama de impedancias y o ya dibujaste básicamente lo que sería tu impedancia real, esta sería tu primera R, y después tenés que dibujar también acá menos J X sub C, ¿sí? Fíjate que te está mostrando este ángulo que vos tenés acá, que es el ángulo de la Z equivalente, y este es el ángulo phi sub Z, que es, por eso está negativo, ¿no? Pero porque me está generando un adelanto de la corriente por ser capacitivo. Eso hay que acostumbrarse a cómo están siempre esos ángulos directamente. Pero se está hablando básicamente del mismo ángulo que vos tenés ahí, esos 54 grados, que es lo que te lo estaba determinando. Bueno, hicimos estos 4 ejercicios, a ver si me faltó algo. Calcule la corriente del circuito, la caída de tensión en cada uno de tus elementos y realice el diagrama fasorial de todos nuestros circuitos. Así que yo ahora les imprimo esto. Les abro ahí un espacio ahora si tienen, Iván, alguna duda, o algunos otros de ustedes si tienen algunas dudas. Y ya después, la semana que viene, seguimos haciendo algunos ejercicios un poco más complejos, donde ya tengamos RLC, serie, RLC paralelo, y después ya combinaciones múltiples de todos estos tipos de circuitos. Fíjense que no son difíciles, háganse un repaso de las leyes de continua, y una vez que uno hace el circuito en continua, en alterna es similar, hay que operar con números complejos, pero las mecánicas fundamentales son las mismas. Hoy vimos algunas de las mecánicas que siempre nos gustan, como asociar resistencias, en este caso van a ser asociar impedancias, cómo funciona la ley de Kirchhoff de sumatoria de corrientes, cómo funciona la ley de sumatoria de tensiones,
el cálculo de algunas tensiones abiertas. O sea, usamos hoy una batería de todas las herramientas que nosotros ya estuvimos utilizando en los circuitos de corriente continua, y en Alterna es una extensión de eso, donde solamente ahora estamos representando un snapshot de la corriente alterna, un snapshot de esas funciones sinusoidales, y eso lo tenemos que hacer con algún número complejo, pero nada más. O sea, el corriente alterna, en la esencia, está en entender bien corriente continua y después aplicar eso con números complejos. Profe, Sí, una Iván. consulta. Ya para cerrar y preguntar, ¿no? Nosotros en el parcial, después de las vacaciones, ¿entrarían estos temas de alterna? Por supuesto, corriente continua, todo lo que vimos de Sí. corriente continua, asociaciones de resistencia, fenomenología, potencias, energías, métodos de mallas y nodos, y después corriente alterna, un ejercicio de corriente alterna. Fíjate que en el drive que compartimos tenés ahí varios modelos de parciales, y en todos los parciales siempre se toma un ejercicio continuo y un ejercicio de corriente alterna. Perfecto, gracias. De nada, Iván. Profe, una pregunta. Dale. ¿Las impedancias, tanto capacitivas como inductivas, usan sus respectivas unidades en C y E o eran todo ohms, pero les ponían la J? Son en ohms, o sea, las reactancias, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva te quedan en ohms, no te quedan en serie con la resistencia, porque necesitas representar vos ese desfasaje que te generan ambas, pero sus dimensiones físicas son ohms. Bueno, ¿Una pregunta más? ¿Cómo le fue en el parcial de recién entonces? Yo cierro ya la...